Hola, jóvenes de primer grado. Este es el último proyecto que marca nuestro programa de estudios vigente. Espero que disfruten mucho el proyecto número 15 titulado Manos a la obra. Práctica social del lenguaje, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Ámbito, literatura. Tipo de texto, dramático. Aprendizaje esperado. Selecciona un texto narrativo para transformarlo colectivamente en una obra de teatro. Propósito: reconocer los textos narrativos y convertirlos en un guión teatral, considerando sus elementos esenciales. Producto final: creación de un guión teatral. Actividad 1. Conocimientos previos. Recuerda que en los conocimientos previos no hay errores en las respuestas, pues es lo mucho o poco que sabes al respecto. Tema 1. La evolución del teatro. De las sombras al escenario. En 1810 no había cines, internet o parques de diversiones. Sin embargo, existía ya uno de los entretenimientos más populares de la sociedad: el teatro. El teatro era representado de dos maneras: a través de sombras chinescas y con actores en el escenario, como lo conocemos ahora. Las primeras eran proyecciones luminosas que se hacían por medio de una linterna sobre el fondo de un telón. Los temas eran variados, pero siempre se centraban en personajes y episodios célebres. Mientras aparecían las imágenes, una voz describía las escenas. Las del segundo tipo eran llevadas a cabo en teatros. El primero de ellos fue el Coliseo Nuevo de la Ciudad de México. ¿Con que no se comía nada de carne entonces? De esa especie no, de aves y algunos animales. Ese espacio presenció una gran diversidad de puestas en escena, tanto cómicas como trágicas, cuyos autores eran lo mismo españoles que novohispanos. Hoy, el teatro sigue siendo uno de nuestros entretenimientos favoritos. Aunque pasen los años y cambie la manera de verlo, actuarlo y disfrutarlo, siempre será un icono de nuestra vida cultural. Tema 2. El teatro y sus características básicas. El teatro ha sido una manifestación artística por excelencia desde la antigüedad. La literatura dramática o teatro son las obras que se escriben para ser representadas ante un público. Consiste en una puesta en escena, es decir, la representación de una historia o situaciones en la que interactúan distintos personajes que son representados por actores. Los actores se expresan en escena para comunicar emociones y sentimientos que el escritor quiere transmitir a través del guión teatral al público. Dicha representación tiene lugar en un escenario dentro de una instalación que puede ser un teatro, un anfiteatro, un auditorio e incluso en algunos ambientes públicos o privados. Tema 3. Elementos para una obra teatral. La base de todo montaje teatral es el libreto, es decir, el escrito que contiene los diálogos, las acotaciones y las acciones técnicas necesarias para el montaje de la obra. Otro elemento fundamental es el reparto de actores. El libreto indica los actores necesarios para representar a los personajes principales, secundarios o incidentales. Un elemento básico es el director, quien funge como responsable de todo el montaje. Conduce a los actores en la construcción del personaje y marca los trazos escénicos. Tiene injerencia en los elementos externos. Algunos elementos externos son la escenografía, que es el arte y la técnica de diseño y decoración del espacio escénico. La utilería, compuesta por los objetos y accesorios con los que interactúan los actores. La iluminación,
que crea ambientes, delimita espacios y encumbre escenas y acciones. La música, que evoca tiempos, ambientes y situaciones relacionadas con las acciones teatrales. El maquillaje, empleado para ayudar a encarnar o caracterizar al personaje. Y el vestuario, que es el conjunto de prendas que sirve para caracterizar a los personajes. El escenario es el espacio en el que se representa la obra. El proscenio es la parte del escenario más cercana al público. A las zonas laterales del escenario se les conoce como hombros o piernas. La embocadura divide el escenario de la sala de butacas. El foso es el área que se encuentra debajo del escenario. Allí se coloca la orquesta, en caso de haber música en vivo, y desde allí también puede aparecer y desaparecer objetos, personas o elementos escenográficos. Las bambalinas son las telas que cuelgan sobre el escenario de manera horizontal y sirven para reducir o delimitar el campo escénico. Los bastidores son telas negras verticales que se encuentran a los lados del escenario y que ayudan a los actores a salir de escena y a ocultarse. También hay que considerar la tramoya o varas, sistema mecánico de cuerdas y poleas que sirven para cambiar la decoración del escenario. Y los camerinos, espacio en el que los actores y actrices se visten y maquillan. Y no debemos olvidar las cabinas técnicas, desde las que iluminadores y sonidistas hacen su trabajo. Y el paso de gato, pasarela estrecha dentro de la caja escénica para el acceso y montaje de equipo. No olvidemos un elemento fundamental: el público, que establece una relación dinámica con la obra y hace posible el espectáculo teatral. Actividad 2. Juega cierto o falso. Esta actividad es muy divertida. Sé que te va a gustar, ya que vas a jugar cierto o falso. Lo primero que debes hacer es acceder al enlace que aparece aquí. Está disponible también en la descripción de este video para facilitar su acceso. Una vez que ingreses, debes escribir tu nombre completo, grado y grupo. Posteriormente, da clic en el botón azul que dice empezar. Vas a encontrar 11 afirmaciones correspondientes al material anterior. En cada afirmación deberás elegir si es cierto o falso. Cuando termines, aparecerá tu puntaje. Obtén una captura de pantalla y guárdala para tus evidencias que posteriormente enviarás. Tema 4. El libreto o guión teatral. ¿Sí? ¿Quién es? Conteste o no abriré. Llamaré a la policía. Gritando, exaltado. No, no llames a la policía. Soy yo, tu hermano. No quería espantarte con mi forma de tocar. ¡Basta! Prendan las luces. Pero, ¿qué es lo que haces, Diego? ¿Qué? Digo mis líneas. Así está escrito en el libreto. Las acotaciones no se leen. Esta escena que acaban de ver es un ejemplo de los diálogos de un libreto. El libreto o guión teatral es un texto en el que se narra una historia formada por un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. El primer momento es el planteamiento. En él se presentan los personajes y la situación en la que se encuentran. El segundo es el desarrollo, en el cual ocurre una peripecia, es decir, una situación adversa que origina un conflicto para uno o varios de los personajes. Y el tercero es el desenlace, donde se presenta una revelación que da fin a la historia. Puede ser una solución o un problema sin resolver. Lo importante en esta parte es que surge un acontecimiento que transforma la forma de entender la situación de los personajes. ¿Cierto lo que oigo? ¡Te perdonaron las deudas, esposo!
Un libreto o guión teatral es un texto que contiene los diálogos, las intenciones y acciones de los personajes, así como sus trazos en el escenario. También indica los detalles técnicos que los actores, escenógrafos, director, vestuaristas y demás miembros del equipo deben seguir para el montaje de la obra. Por medio de los diálogos, el personaje se comunica de manera verbal, expresa sus emociones y pensamientos. Los diálogos indican a los actores el momento de su participación. Se pueden identificar por el nombre del personaje, después del cual se escriben 2 puntos. Las acotaciones indican una serie de intenciones en los diálogos que expresan diferentes matices emocionales, según lo que requiera la obra. Observen el ejemplo. Estas acotaciones son emociones, intenciones o características que no se leen como parte del diálogo, solamente sirven para señalar al actor o actriz cómo leerlo. Las acotaciones también sirven para mostrarle al personaje cuándo entrar, cuándo salir, cuándo interrumpir o qué acciones hacer mientras habla. Las acotaciones que están escritas dentro del diálogo se escriben entre paréntesis y en cursivas. Las acotaciones que no están dentro del diálogo no llevan paréntesis y pueden describir la escenografía, la vestimenta de los personajes, su entrada o salida del escenario, así como las acciones de los personajes que no están hablando en ese momento. ¿Sí? ¿Quién es? Conteste o no abriré. Llamaré a la policía. No, no llames a la policía, soy yo, tu hermano. No quería espantarte con mi forma de tocar. Actividad 3. Adaptación de un cuento. A partir de esta actividad pueden trabajar en parejas, aunque también es válido que trabajen de manera individual, si así lo prefieren. Lo primero que deben hacer es seleccionar un cuento de su agrado que puedan adaptar a una obra teatral. Aunque actualmente no podrán representarla, van a dejar preparado un libreto para que en un momento dado puedan escenificar la obra. Al adaptar un texto narrativo en un guión teatral, es muy importante tomar en cuenta a los personajes principales y secundarios, sus motivaciones y los acontecimientos más relevantes. Les dejo un ejemplo para que puedan darse una idea de lo que deben escribir. Es importante elegir desde este momento las 3 partes narrativas que se convertirán en acciones dramáticas. Me refiero al planteamiento, al desarrollo y al desenlace. Actividad 4. Crea un guión teatral. Llegó el momento más emocionante de este proyecto. Vas a ser dramaturgo por una ocasión. El dramaturgo o dramaturga es la persona que escribe obras de teatro. Redacta el guión teatral de la obra. Apóyate de la actividad anterior con el cuento que adaptaste. Puedes escribir en una hoja blanca o a computadora. Debes considerar todo lo aprendido hasta el momento. Observa el siguiente ejemplo para que te des una idea de lo que debe contener tu guión teatral. Observa que al inicio deben estar presentes los personajes que participarán, seguido por el acto y las escenas correspondientes donde se desglosan los diálogos entre los personajes. En esta ocasión te pido por lo menos un acto, aunque recuerda que pueden ser más, ya que los actos reflejan las partes principales en las que se divide la obra y suelen estar separados por una pausa o caída del telón. De igual manera, te pido al menos 3 escenas para tu obra, de preferencia una escena para cada parte del cuento. No olvides incluir acotaciones para especificar la intención, emoción o característica de ese diálogo, como pueden ser gestos, modulaciones de voz, movimientos o acciones específicas que no se expresan en el diálogo, sino que se realizan. Para ello, debes usar paréntesis. Asimismo, recuerda utilizar guión largo y los 2 puntos.
Este es el instrumento de evaluación del producto final. No es necesario que lo anotes en tu cuaderno, solo es para que lo consultes y sepas lo que se te va a evaluar. Este fue nuestro último proyecto. Muchas gracias por el tiempo que dedicaron para ver estos videos que con mucha dedicación realicé para que tuvieran una clase grabada que pudieran consultar en cualquier momento, siempre buscando la manera de llegar a ustedes en esta modalidad de trabajo a distancia. Espero que más adelante pueda continuar compartiendo material con ustedes a través de este medio. Un fuerte abrazo y muchas gracias.